imágenes eh, de, de diferentes tejidos urbanos, ¿no es cierto? Y cuando observamos o leemos el tejido urbano, hacemos referencia a muchos conceptos que nos hacen entender como la estructura de las ciudades, ¿no es cierto? En cuanto al número de edificios. Ya, entonces, primero partimos de la idea de que es un tejido. Entonces, la conceptualización de tejido nos dice que es una cosa al entrelazar varios elementos, ¿no? También nos dice que es cada uno de los diversos agregados de células de la misma naturaleza, diferenciadas de un modo determinado, ordenadas puede ser regularmente o que desempeñan en conjunto una determinada función. Entonces aquí vemos como una analogía eh, con estos productos textiles eh, en donde se puede ver, ¿no?, como ese concepto de entrelazar. Ya. Esto es importante también que manejemos, ¿no?, que el tejido urbano tiene elementos importantes, la suma, ¿no?, edificación más parcela y más el vida. Entonces, aquí los autores Panerai y Mann nos dicen textualmente que el tejido urbano resulta de la superposición de dos lógicas. Por una parte, la subdivisión del suelo en parcelas y el trazado viario, ¿no? Entonces son dos componentes importantes eh, que resultan de la parcelación y el trazado viario. Y obviamente dentro de las parcelas, la estructura edificada. También hacemos otra reflexión sobre el tejido urbano y nos dice que es la estructura física y espacial de una ciudad, que incluye la disposición de sus calles, edificios, espacios públicos y privados, así como también conceptos de organización funcional y social. Entonces es como la estructura, podríamos decir, de soporte. Según Bandera, el tejido urbano se entiende como el resultado de diferentes elementos, como ya habíamos dicho, interacción, elementos urbanos tales como las edificaciones, las calles, las plazas, los espacios que conforman la trama física y visual de la ciudad. Ya. Este concepto se relaciona con la idea de forma urbana y cómo ésta influye en la vida cotidiana de los habitantes, ¿no? Entonces, como les digo, recordar, ¿no?, que el tejido urbano, cuando hablamos de tejido urbano, tenemos que hacer referencia a los tres elementos: la edificación, la parcela y el viario. Este, en cambio, nos hace una reflexión entre y parcela, ¿no? Entonces dice que cada tipo dialoga con su parcela de combustible. Vemos, ¿no es cierto?, formas de crecimiento urbano, algunos ejemplos. En la parte inferior izquierda vemos cuadrículas de diferentes ciudades y ahí podemos observar, como dicen, ¿no es cierto?, cada tipo dialoga con su parcela. Estas diferentes configuraciones tienen mucho que ver con la variación de las dimensiones o del ancho de las calles y haciendo una relación de proporción con manzana, ¿no? Entonces vemos algunas que se configuran con esta relación, ¿no es cierto? Ancho viario y de la manzana o de la parcela. A continuación, en cambio, el número de parcelas por manzana. Entonces ya vemos reflexionamos acá en cambio en este segundo gráfico sobre el parcelamiento, ¿no? Como las manzanas también se van configurando hacia su interior, el diferente parcelamiento
que se hace. Y de diferentes densidades posibles según el tipo de edificio. Entonces, ya Barcelona también realizamos educación. Podemos ver a lo que nos referimos cuando el tejido urbano tiene que ver con las manzanas, con el viario y con el parcelamiento. Entonces, con variaciones de estos tres elementos se van configurando diferentes tipos de tejidos. Ya, bueno, aquí voy a pasar rápidamente porque Muratori reflexiona que el urbano no es solo el soporte o esa estructura física de la ciudad, sino que también considera aspectos históricos, sociales y culturales. Entonces, reflexiona en ese sentido de que el tejido urbano resulta de un proceso histórico y continuo de desarrollo urbano que refleja estas interacciones entre, por una parte, las redes humanas, las eh, bajo el ejercicio de poder, ¿no es cierto?, que se manifiestan en decisiones políticas y obviamente las condiciones geográficas, entre otros factores. Entonces ahí se reflexiona un poco sobre estas múltiples variables que pueden ir construyendo el tejido urbano. Y aquí también hacemos una reflexión lo que ya habíamos visto al inicio, ¿no es cierto? Comfort nos decía que la ciudad es entender a tu proceso histórico como un palincesto, ¿no es cierto? Como esa superposición de capas y cómo hace esa analogía con esos manuscritos que se borraban a través del raspado para volverlos a escribir. Entonces aquí también tiene una relación, ¿no?, del tejido urbano. Entonces hay un diálogo entre estos dos autores, ¿no?, entre Lewis Mumford y Muratori. Entonces aquí vemos algunas imágenes, por ejemplo, esta de Ámsterdam, en donde podemos ver, ¿no?, cómo se configura el tejido y lo que se quiere mostrar es cómo en 1902 a 1917 en Ámsterdam se elevó de la estructura edificada. También se puede hacer teórica, ¿no?, y pensar que el tejido urbano tiene como una relación o asimilado con el concepto de células construidas y esos vacíos que se generan en el entorno, ¿no es cierto? En el entorno urbano, el tejido de hilos, como habíamos hecho ya la relación de un textil. Y también habíamos reflexionado ya que se constituye a través de varias capas que se van poniendo sobre todo entre el espacio construido y lo libre. Ya, ahora brevemente también vamos a hacer una referencia a Michel Foucault, que él hace una reflexión en cuanto a las intervenciones, y intervenciones muy conocidas, muy importantes, que ustedes las habrán analizado en teoría urbana o en sus clases de proyectos urbanos, sobre, como les había dicho, intervenciones que se hacen en el tejido urbano de manera arbitraria. Entonces, Foucault reflexiona en ese sentido y dice que los gobiernos que los han contratado, cuando dice los han contratado, hace referencia a los planificadores y han tenido diversas motivaciones para construir espacios públicos, las que no siempre se relacionan con el fenómeno de sociabilidad y el encuentro social, sino más bien con la expresión de poder en la sociedad. Y esta dicotomía puede ser descrita utilizando los escritos y relatos históricos de este autor, que les había dicho, ¿no es cierto?, que son Foucault y también Habermas. Ya, entonces vamos a hacer como reflexión sobre el plan Haussmann. En todo momento hemos
hemos de esa bibliografía, inclusive me imagino. Entonces aquí vemos lo que Foucault y Habermas nos dicen, ¿no? Estas intervenciones en las cuales los gobiernos locales contrataron a profesionales, ¿no es cierto?, urbanistas para transformar las ciudades. Entonces, una de las estrategias para cambiar este tejido urbano, el trazado o la trama, fueron las demoliciones. Entonces aquí vemos cómo, en este caso, Haussmann realizó un sinnúmero de demoliciones eh, para cambiar el tejido urbano de la ciudad. Entonces aquí está el plan urbano de París. Este proyecto de esta renovación fue planificada por Haussmann, ¿no es cierto? Eh, ahí vemos cómo se hicieron grandes transformaciones al tejido con el fin de favorecer a un grupo de la sociedad, ¿no es cierto?, que es a la burguesía. Entonces, ese trazado de ejes muy ortogonales que rompen con la lógica de la ciudad anterior, ¿no es cierto?, que como la vemos es más orgánica, con el fin de beneficiar, ¿no es cierto?, los traslados y la conexión de ciertos equipamientos importantes, culturales, sobre todo, y administrativos también, con estos eh, eh, esa intervención muy ortogonal que no tiene nada que ver con que rompe con el lenguaje anterior. Entonces aquí drásticamente se alteró la geografía social de la ciudad y obviamente, como les digo, estos ejes muy ortogonales lo que querían es beneficiar a la burguesía. Entonces los pobres no recibieron ninguna de las bendiciones que Haussmann prometió a la burguesía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? En conclusión, barrios demolidos fueron obligados por el gobierno a mudarse a las afueras de la ciudad. Entonces, pensar y también reflexionar lo que hemos dicho, que el tejido solo la estructura de soporte de la ciudad, sino también eh, a través de los procesos socioculturales. Entonces aquí vemos, ¿no?, ejes muy que como reflexionamos para beneficiar a las clases sociales altas. Entonces aquí siempre reflexionar, ¿no es cierto?, estas intervenciones que se hacen en las ciudades, a quién beneficia y a qué costo. Aquí vemos otros ejemplos, ¿no es cierto? Se borró totalmente ese trazado y ese tejido más orgánico. También vemos un cambio de uso, ¿no es cierto? Acá en la izquierda vemos eh, tal vez este parcelo que responde a un uso vivienda versus en la izquierda, ¿no?, los trabajos que se hicieron de estos ejes ortogonales, el beneficio de hacer como estas subsanas en donde se iban a implementar proyectos, infraestructuras que obviamente iban utilizadas por clases altas. Pues vemos un cambio en el tejido, un cambio en usos de suelo, el desplazamiento de población y la implementación de proyectos arquitectónicos urbanos que benefician a una clase social. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la Avenida de la Ópera en París, el antes y el después, ¿no? Y la imagen superior muestra cómo fueron demolidas de forma drástica un montón de viviendas de clases medias y bajas para hacer estos grandes bulevares que conectaban, como digo, sobre todo
los barrios residenciales de la burguesía con equipamientos culturales y administrativos importantes, en este caso la ópera. Aquí volvemos a ver, ¿no es cierto?, ejemplos de estas transformaciones. Acá otra transformación de un barrio residencial convertido en un espacio público, borrando totalmente todo lo preexistente. Ya, pues vamos a ver aquí el concepto de tejido urbano que expresa la realidad de la ciudad construida, materia con existencia real y temporal que incluye indisociablemente el espacio y lo construido, y lo público o lo privado, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de población, entre lo que se construye dentro de la parcela y lo público, que son las calles y los públicos, ¿no es cierto? Ya, entonces, no, digamos ya, algunas imágenes, ¿no es cierto?, de lo que estamos, diferentes tejidos socioespaciales, pero también hay en el que se acá vemos una ciudad a orillas del mar y acá Barcelona, pero en su centro, ¿no es cierto? Entonces vemos esa relación entre la parcela, eh, entre la manzana y el espacio exterior hacia eso, ¿no es cierto? Entonces ahí la relación entre lo privado y lo público, es esa relación, esa permeabilidad que depende de las características y las cualidades de nuestro tejido. Acá vemos otros ejemplos: Estocolmo, Ámsterdam, en Holanda. Acá la ciudad de Dubái, un espacio totalmente artificial. Y acá vemos Dinamarca, Estados Unidos, ¿no es cierto?, California, Valencia, España. Entonces, si reflexionamos también, cuando miramos estas imágenes, nos dan indicios también de cualidades culturales y fenómenos sociales que se generan, ¿no es cierto? Se ven claramente las diferencias entre un tejido y otro. Ya. Entonces, el tejido urbano, vamos a ver, esto también, por favor, es importante. Yo creo que es pues, indispensable. Ustedes deben los elementos del tejido urbano: vías, parcelas y lo edificado. ¿Cómo se analiza el tejido urbano? Se analiza a través de la descomposición de estos sistemas de elementos, ¿no es cierto? Una capa, las manzanas ficticios otro. Entonces es como el conjunto de estos subsistemas lo que forman el tejido urbano. Ya, entonces otra vez reflexionar que también responden a fenómenos culturales. Ya, y vamos a ver también ahora tejido urbano, ¿no es cierto? Ustedes tejido hacen referencia a que es el tejido construido. Y hablamos de complejidad, de diversidad e identidad. Esas son cualidades
importantes eh, del tejido. Entonces, cuando hablas para comprender la naturaleza de los tejidos urbanos, tiene consecuencias en su forma de producción, ¿no es cierto? Entonces, aquí cuando hablamos de esta complejidad, hablamos de esta superposición, de estos procesos históricos que han transformado la ciudad. Y hacen referencia a estos dos autores, ¿no es cierto? Por un lado, y lo que ya nosotros también reflexionamos en la primera exposición, que fue el modo de producción y la evolución en el tiempo. Entonces, esta complejidad del tejido urbano se refleja en estas cualidades también que tiene el tejido urbano. El tejido se condensa, se superpone y se sedimenta eventos del tiempo y lógicas muy diferentes y no necesariamente resulta de la sucesión de una intención, un proyecto, una acción. Entonces aquí importante reflexionar, ¿no? Que el tejido urbano no solo se va configurando por la planificación, ¿no es cierto? Sino que también esa construcción social, esa construcción desde los usuarios va configurando los tejidos. Ya, entonces, el concepto de sedimentación, ¿no es cierto? ¿Qué es la sedimentación? La sedimentación es igual, en virtud de la reflexión que hicimos del proceso histórico, la identificación de esas fases de las preexistencias, ¿no es cierto? Es la identificación de los periodos en los cuales el tejido de la ciudad fue mostrando transformaciones importantes. Entonces es una lectura histórica de la ciudad en donde se identifican estas preexistencias. Ya, entonces, ¿por qué es importante esto? ¿No es cierto? Porque como igual reflexionamos en el ejemplo de Ciudad de México, ¿no es cierto? Aún en las ciudades actuales son tangibles de estas preexistencias de estructuras que han prevalecido a lo largo de siglos, ¿no? Y que todavía forman parte del tejido urbano. Ya, entonces, el tejido también, como ya reflexionamos, no resulta simplemente de la planificación, ¿no es cierto? También resulta de procesos accidentales, de operaciones aisladas o abandonos, y esto nos hace reflexionar, por ejemplo, en los barrios informales, ¿no es cierto? Que se van configurando y van configurando su tejido de acuerdo a las lógicas de quienes habitan esos espacios, ¿no es cierto? Entonces a esto hacemos referencia a operaciones aisladas o que están fuera de lo que nosotros conocemos como la formalidad, ¿no es cierto? Que un poco responden a estas reflexiones que Harvey hace sobre el derecho a la ciudad, ¿no es cierto? El derecho que todos tenemos de ocupar un espacio con condiciones mínimas de habitabilidad. También hace referencia a demoliciones, a reconstrucciones de edificios y remodelaciones. Entonces aquí es reflexionar un poco esa complejidad. Ya, en cuanto a la diversidad, decimos que frente a un objeto en permanente evolución y cuya producción es el resultado de un proceso de tensión entre intereses, voluntades y fatalidades, es natural que esto esté siempre lejos de la pureza de los modelos iniciales. Entonces, cuando hablamos a un objeto en permanente evolución, obviamente hablamos de la ciudad, ¿no es cierto? La ciudad es un objeto que está evolucionando constantemente y sobre todo en nuestras ciudades actuales, ¿no es cierto? Estas ciudades que sufren transformaciones rápidamente, porque si las comparamos con transformaciones de ciudades anteriores, como crecimiento, como expansión, eh, no, no se habían manifestado
en anteriores periodos de tiempo, sino más bien es una cualidad de nuestras ciudades. Ya, entonces aquí también textualmente nos dice que cuando miramos la ciudad construida vemos como un elemento del tejido o elemento urbano dio lugar a las más variadas materializaciones, que a su vez evolucionó de maneras dispares. Entonces aquí es importante el análisis de tipología, que es la relación de la forma, identificación de espacios públicos, que es el inventario morfológico. Entonces esta relación entre la tipología y los espacios públicos, relación de la forma con el inventario morfológico. Ya. Y cuando hablamos en cambio de identidad, nos hace referencia a que, como vimos en las imágenes, ¿no es cierto? Cada tejido urbano tiene una riqueza. Y esa riqueza resulta de la configuración, como ya habíamos dicho, de los diversos componentes que la conforman, ¿no es cierto? A pesar de la particularidad de cada uno, en sí contribuyen a un tejido homogéneo, formal, que nos permite un poco identificar esa identidad. Ya, entonces aquí otro concepto importante del tejido es la segmentación. Entonces, la segmentación de tejidos, cualquiera que sea el criterio utilizado, debe garantizar en la más mínima parte el mantenimiento de sus características y la naturaleza de un objeto material. Entonces, cuando hablamos de la segmentación de los tejidos, hablamos de estas transformaciones, ¿no es cierto? El tejido de cualquier ciudad solo puede, por excepción, constituye una mesa continua y uniforme, ¿no es cierto? Los avatares de la historia se traducen en realidades que hacen los tejidos singulares. Entonces, cada una de estas partes, donde los diferentes componentes tienen las mismas características y se articulan de la misma manera, puede ser denominado como un tejido homogéneo. Aquí vemos diferentes tipos de tejidos en diferentes ciudades. Ya. ¿Cómo podemos analizar el tejido? Primeramente tenemos que abstraer, ¿no es cierto? Tenemos que abstraer a estos tres elementos importantes o a esas capas importantes de los sistemas, ¿no es cierto? Entonces vamos a descomponer nuestro sistema grande en estos principales subsistemas que lo componen a través de la desegregación de los elementos urbanos. Cuando hablamos de esto, hablamos de una descomposición sistémica. Ya, entonces aquí vemos cómo podemos ir descomponiendo, ¿no es cierto? Vamos a descomponer por el trazado urbano, que es la relación, ¿no es cierto?, entre las manzanas y el viario. Aquí estamos viendo ejemplos del trazado urbano. La malla urbana es esa retícula que se va formando, ¿no es cierto?, entre la parcela y el viario también. Y eso es un poco como una introducción
a la morfología. Entonces les voy a compartir otro documento que está, pero antes de eso creo que ya se nos acaba el tiempo. Les voy a compartir por aquí mismo el enlace para con